noches, queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos estar compartiendo este tiempo y recorriendo así el libro de los Salmos. Y en esta oportunidad nos toca el Salmo número 100. Y vamos a leerlo. Es cortito, tiene 5 versículos y dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Es un salmo que es muy conocido y habla de la exhortación a que agradezcamos a Dios. Exhorta a que todos los habitantes de la tierra exhorten a Dios. Todos los seres humanos alabemos a Dios. El versículo 1 dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y es imposible no pensar cuando uno canta, ¿no? O cuando uno canta, muchas veces se ve en las canchas, cuando el equipo favorito de uno mete un gol, con qué euforia gritamos el gol, ¿no? O cuando Argentina mete un gol y gritamos con toda nuestra fuerza, ¿no? Acá habla, cuando dice cantad alegres a Dios, ese canto tiene esa euforia, es gritar a Dios, alabar, cantar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y esto me lleva a Pablo, que en Romanos 14:11 habla de Jesús. Dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, haciendo referencia a Isaías 45:23. Y en Filipenses dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y se acuerdan allí en Apocalipsis 7, 9 y 10, en la visión de Juan, dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. La Biblia nos habla que un día todas las personas, todos los seres humanos van a estar de rodillas delante de la persona de Jesucristo, que va a ser, y van a reconocer a Jesús como Señor. Pero no solamente eso, sino que de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas dice que van a reconocer que la salvación pertenece a Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. En el versículo 2 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Allí en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, cuando uno de los intérpretes de la ley quería tentarle, allí en Mateo 22, 35 al 40, dice: y un intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y el Señor Jesús, con el encuentro que tuvo con Pedro allí en Juan 21, del 15 al 22, donde Pedro es interrogado por el Señor Jesús, y Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas igual que estos? Y Pedro le responde las 3 veces que sí, y la tercera vez ya con vergüenza. Y en respuesta a ese amor, ¿qué tenía que hacer Pedro? Apacentar los corderos. Aquí en este versículo nos habla de servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Debemos servir a nuestro Dios. Y la única forma de servir a nuestro Dios es sirviendo a nuestro prójimo. Es sirviendo a nuestro hermano, al que está al lado nuestro, al que está cerca, ayudándolo. Y no solamente a los que están cerca y son de la iglesia, del cuerpo de Cristo, sino a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Debemos ayudarlas. No como haciéndole un favor a ellos o para hacernos sentir bien nosotros, no, porque amamos a Dios y Dios ama a esa persona.
es que debemos servir a las personas. Pero también a veces hay celos entre las personas que trabajan, que sirven para Dios. Y podemos ver en la parábola de los jornaleros, ¿se acuerdan? Allí en Mateo 20, 12, donde terminaba el día laboral y en el versículo 12 dice, diciendo, a estos que solo han trabajado 1 hora, ¿le pagan lo mismo que a nosotros que hemos trabajado toda la jornada soportando el calor del día? Pero el amo contestó a uno de ellos, amigo, no te trato injustamente. ¿No convinimos en que trabajarías por esa cantidad? Pues tómala y vete. Si yo quiero pagar a este, que llegó a última hora, lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer con lo mío lo que quiera? ¿O es que mi generosidad va a provocar tu envidia? Allí vemos que los que servían tenían envidia y por ahí pensaban que por lo que habían hecho necesitaban o tenían el derecho de recibir más. Y siempre me pongo a pensar, ¿no?, en aquella lista de los héroes de la fe allí en Hebreos, donde termina, ¿no? Personas que fueron, serían los héroes de la fe. Pero cuando termina el capítulo 11, habla de las personas que sufrieron por la fe. ¿Y quién merece más premio? ¿Quién merece más premio? El Señor no es deudor de nadie y Él va a pagar a cada uno según sus obras. Y Él conoce cuáles son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, qué es lo que nos motiva a servir a Dios. Pero este versículo nos remarca, ¿no? Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, que este servicio llene de alegría nuestra vida. No debemos hacerlo, no debemos hacerlo con pesadez, como si nos forzaran a servir a Dios, lo debemos hacer con alegría. ¿Por qué? Porque servimos a Dios, En el versículo 3, y para terminar, el versículo Mateo 25, 23, el Señor ahí le dice al siervo, ¿no? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno que podamos llegar al fin de nuestros días y que el Señor, allí en su presencia, cuando lo veamos, que veamos su costado, veamos las marcas de la cruz, por lo cual Él murió por cada uno de nosotros, nos diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que podamos vivir sabiendo que Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos engañar. Y conoce cuáles son nuestras motivaciones y cuáles son aquellas cosas que hacemos para servirle. El versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconoced. Esto habla de conocimiento. Debemos conocer a Dios. Y la mejor forma de conocer a Dios es yendo a su palabra. Es yendo a ver cómo Él se empezó a relacionar con el ser humano. Cómo Él preparó todas las cosas para que Jesús pueda venir a este mundo y morir por cada uno de nosotros. Cómo Él nos amó. Cómo debemos comportarnos después de haber conocido a Jesús como nuestro Salvador. Y en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Reconocer a Jehová significa conocerlo. Su palabra es la que nos enseña quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que debemos hacer. Y allí en 1 Pedro 2.9, ¿se acuerdan? Allí Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido. Dios nos colocó en un lugar especial. Somos reyes y sacerdotes. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquiridos por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un propósito como iglesia, como pueblo de Dios, y es hablar de las virtudes de nuestro Salvador. ¿A quién? A las personas que están a nuestro alrededor, a las personas que están sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Debemos hablarle a aquel Dios que cambió nuestras vidas y Él es el que va a estar siempre con nosotros. Reconocer que Jehová es Dios. Reconocer a Dios no solamente conocerlo, sino también saber lo que hizo. Dice, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Hay otra versión que decía, no nos pertenecemos a nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Para que nosotros podamos ser pueblo suyo, Él pagó un precio muy grande, que fue la sangre del Señor Jesús.
El versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y a veces me pongo a pensar qué fácil es agradecer a Dios cuando estamos recibiendo una bendición, cuando estamos bien, cuando estamos alegres. Es muy fácil darle la gloria a Dios, pero cuando las cosas van mal, cuando las cosas no las entendemos, cuando estamos angustiados y tristes, que a veces nos desconcertamos y es difícil darle la gloria a Dios y cantar con esa gana y gritar y darle la gloria a Dios. Pero Jesús allí en San Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A sus discípulos versículos anteriores le decían, miren, a ustedes lo van a perseguir por causa de mi nombre y van a perder su heredad, van a perder familia, van a ir por otros lados y lo van a perseguir y hasta algunos van a morir y van a tener aflicción. Pero Jesús dice, confiad, yo he vencido al mundo. He vencido al mundo. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Dar gracias a Dios a pesar de las circunstancias que nos toca atravesar. Entrar por sus puertas con acción de gracias es acercarnos a Dios, tener una íntima relación con Dios. Tener esa posibilidad de estar cerca de Él, conocerlo y hablar bien de su nombre. Hablar bien de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. En 1 Tesalonicenses 5, 17 al 19 dice, orad sin cesar. Dar gracias en todo. Dad gracias en todos. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Ser agradecidos con Dios. ¿Cuántas cosas debemos agradecer a Dios? ¿Cuántas cosas? Y a veces en los momentos más difíciles de nuestra vida debemos recordar de dónde nos sacó Dios y la vida eterna que nos dio. Lo peor que nos puede pasar es la muerte, pero ahí en Romanos, ¿se acuerdan? Esos versículos que muchas veces repetimos porque nos alienta, decir, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Qué cosa? La muerte, el hambre, la desnudez, peligro de espada. En otra versión decía, ¿quién va a hacer que Dios nos ame menos? ¿Cuántas veces nosotros amamos menos? O una persona que nos falló, una persona que huele mal, una persona que está haciendo las cosas mal. O la muerte misma nos separa de la persona que amamos porque la llevamos al cementerio y la dejamos allí. Nos separan, pero de Dios nadie nos va a poder separar. Y nada va a poder hacer que Él nos ame menos. Ni mis errores, ni mis pecados, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada va a hacer que Dios me ame menos. Él me va a amar siempre, siempre de la misma manera. Y su amor es inmedible y nos va a amar siempre. El versículo 5 termina el Salmo diciendo, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Jehová es bueno, Dios es bueno. Y el pueblo de Israel cantaba y recitaba este salmo dando gracias a Dios cuando iban al templo en la época de David, cuando iban a adorar. Y daban gracias a Dios porque Él los libraba de todos sus enemigos, porque Él estaba con ellos. Y este era un salmo de gratitud. Pero nosotros debemos saber que debemos dar gracias a Dios porque para siempre es su misericordia. Su misericordia es amor a pesar de que no merecíamos amor. Él mandó a su Hijo, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, muriendo en nuestro lugar. Allí en Romanos 5.8 se acuerdan, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, merecíamos morir, merecíamos la condenación, pero Jesús nos amó y nos salvó. Porque de tal manera, ¿se acuerdan? San Juan 3.16, de esto que vamos a tener en nuestro corazón es para siempre, porque de tal manera el amor de Dios fue tan grande al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, su amor hacia nosotros, hacia toda la humanidad no cambia. Y la evidencia es que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, que Él vino a dar su vida y morir en nuestro lugar, para que podamos ser aceptados y reconciliados con Dios. Y por eso debemos adorarlo y alabarlo. Y por eso debemos tener la gratitud eterna con Él, porque a pesar de todas las cosas que puedan pasar, la pandemia, la salud y todas las cosas que podamos perder, Él nos dio vida
y vida eterna. Y no solamente va a ser algo espiritual, porque un día todos los que durmieron, allí en Tesalonicenses se acuerdan, ¿no? Aquellos que durmieron serán arrebatados juntamente con nosotros y serán transformados. Y vamos a tener vida eterna y lo vamos a ver a Él. Y vamos a ser parte de esa imagen que vio, de esa imagen que vio Juan allí, de todo nación, pueblo, lengua, todos daban la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Salvador. Y hay una canción que seguramente le voy a pedir a Franco si la puede conseguir y pasarla también, que dice: la cruz habla de amor. Y quería leer solamente las primeras frases que dicen: tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo por mí? La cruz habla de amor. Hermanos, que este salmo nos haga ser agradecidos por la cruz, por Jesús que murió en nuestro lugar, por Jesús que vino a salvarnos y a darnos vida eterna. Y que podamos ser agradecidos cada instante de nuestras vidas, sean momentos buenos y momentos malos, momentos tristes y momentos alegres. Siempre podamos ser agradecidos a Dios por esta salvación, porque no éramos nada y Él nos vio y Él nos vino y nos rescató y nos salvó. Que estos pensamientos nos puedan servir para que podamos seguir alabando a Dios, podamos seguir dándole la gloria a Él en todo lo que hagamos, y todo lo que hagamos sea con alegría, y para que podamos ser un canal de bendición a las personas que nos rodean. Buenas noches, queridos hermanos, y que Dios los bendiga. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio.
Abrirse